Somos Acá exigentes. está. Ahí estamos, ¿eh? Buenas tardes. Son las 15 y unos minutitos. Bienvenidas, bienvenidos desde aquí de Buenos Aires. Esa hora que mencioné. A los que se anotan desde otros países también bienvenidos. Hay un español por ahí, creo, Álvaro, y de otras localidades del planeta. Bueno. El tema que, como ustedes saben, vamos a comentar, en inglés es una sigla, Small Intestine Bacteria Overground, quiere decir sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado. Sin embargo, esto es un síndrome, en realidad no es una enfermedad, es más que eso. Un síndrome, ustedes saben que es un conjunto de signos y síntomas, que los signos son objetivos, que se obtienen a partir de estudios como la radiografía, análisis de laboratorio, termómetro, etcétera, y que, bueno, no tienen una connotación subjetiva como la que tienen los síntomas. El síntoma es lo que padece alguien, un dolor, una angustia, algo que refiere, que se corrobora después con los síntomas, con los signos. Entonces, signos y síntomas dan lugar a un síndrome. Sí, la enfermedad es un concepto que siempre ha estado en la medicina y que, bueno, deriva de una palabra que se llama infirmus, es decir, estar quieto. Puede ser, pero quizá el síndrome es un término, un concepto más abarcativo, que es lo que hoy vamos a tratar. Y justamente el SIBO es ese, ¿no? Es un síndrome que empezó a generar interés no solo en los pacientes que hacen consultas La en sesión se está. sí, cierre los micrófonos, por favor. Consultas en los hospitales, en los centros de salud, sino que eso genera también, bueno, un interés en la medicina. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hoy y en esta etapa de la humanidad aparece este tema en todo el mundo? No es una enfermedad grave en principio o un síndrome, pero puede tener connotaciones de gravedad si se la deja librada al desarrollo sin tratamiento. También vamos a decir que el tratamiento que hoy se le da es doble. Por un lado, el antibiótico, porque se supone que al hacer o al observarse la presencia de bacterias, de las cuales vamos a hablar, por lo tanto, se supone que hay una infección. Y por lo tanto, se va a utilizar básicamente un tratamiento de antibióticos. Pero con eso no tratamos la causa, tratamos nada más que los síntomas y muy limitadamente. También se hace un tratamiento muy importante que es el dietético, justamente, o nutricional, porque, bueno, al tratarse eh, del sistema o del aparato digestivo, obviamente que necesariamente tiene que haber un asesoramiento nutricional. No soy nutricionista, pero lo recomiendo porque es justamente algo fundamental, siguiendo también un precepto de uno de los padres de la medicina, Hipócrates, que ya en el siglo segundo eh, daba un precepto fundamental que es que tu alimento sea tu medicina. Bueno, entonces, acá yo me planteo varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué aparece esto cuando ya se sabía hace muchos años, yo diría siglos, de la presencia de bacterias en la flora intestinal? No solo en la flora intestinal, sino también como causa de enfermedades. Sin ir más lejos, Edward Bach, el creador de la medicina floral, fue en su principio, a principios del siglo XX, bacteriólogo y habló de la toxemia intestinal y daba como causa, o, digamos, como factor etiológico la presencia de bacterias anormales, patológicas en el intestino. Y de ahí él preparó
partiendo de sus conocimientos profundos que tenía de de la homeopatía, a partir de 7 grupos de bacterias patológicas, los llamados nosodes, que son prácticamente vacunas, con lo cual encontró resultados extraordinarios. Después él cambió, dejó de lado la, el tema de la preparación de bacterias para equipararlas a, a ciertas flores que tenían el mismo principio, el mismo efecto. Y así nació la terapia floral, basada en conceptos homeopáticos, que a su vez los podemos remontar al principio del siglo anterior, es decir, el siglo XIX, donde aparece Hahnemann, eh, que sin saber en ese momento, porque Hahnemann, fíjense ustedes la fecha de puesta en escena en la medicina de lo que hizo Pasteur, 1859, donde da lugar a la presencia de bacterias como causa y factor etiológico de muchas enfermedades. Hahnemann, antes que eso, habló de miasmas. Ya lo vamos a aclarar más, pero el miasma es un concepto de, bueno, antiguo, no es que Hahnemann lo desarrolló en esa época. Mucho antes ya estaba ese concepto. Eh, el miasma son efluvios que surgen, o vapores patológicos que surgen de los pantanos, de aguas contaminadas, de agua que en realidad está hablando de bacterias, pero claro, no sabía que eran las bacterias. Hahnemann lo que hace es describir el efecto, sin saber la causa concreta, el efecto de todo lo que era ese efluvio patológico de los pantanos, que lo equipara a un desequilibrio endógeno de una persona que sufre de lo que él llamó la psora, como uno de los miasmas. Es un desequilibrio de energía vital, que ya lo vamos a ver. Él descubre 3 miasmas constitucionales, que son la psora, la psicosis y la sífilis. Usando palabras que quizás puedan llegar a generar un poco de confusión, pero después lo vamos a desarrollar esto con el concepto de estrés, que es algo mucho más de lo que uno dice. ¿Sí? Usamos mucho la palabra estrés, pero significa muchísimo más. Alguien que fue un médico de principio del siglo XX, en el 1920, ella empezó Helie, Hans Helie, médico europeo, que ya en 1950 escribió un libro que se llama El síndrome de estar enfermo, así simplemente, donde escribe las propiedades del estrés, que en realidad el verdadero significado y definición de estrés es síndrome general de adaptación. O sea, es mucho más que decir estrés. Y eso también él desarrolla la idea de que el estrés se desarrolla en 3 etapas. La etapa de alarma, la etapa de defensa, podríamos decir, o de resistencia, y finalmente, si eso perdura, la etapa del agotamiento, que lo podemos equiparar a lo que decía Hahnemann. Sora es igual a alarma, psicosis es igual a resistencia y eh, sífilis es igual a agotamiento. Bueno, lo vamos a aclarar un poquito más. Entonces, yo quiero mencionar y destacar esta visión de la medicina, que si bien en un principio no es energética ni holística, a medida que transcurre el tiempo, la medicina se va acercando más a este concepto de holismo y de energética. Ya fíjense que a posteriori de los estudios de Heile, del estrés, se llega también a la conclusión de que hay necesidad imperiosa de observar al paciente desde una perspectiva mucho más holística, total, ¿no es cierto? Como un todo. Y ahí es que se desarrolla
una super, y valga la contradicción, una super especialidad es la menos especial de todas, que es la psiconeuroendocrinoinmunología, abarcando prácticamente todos los sistemas. Faltaría la cardiología, la gastroenterología y otros, pero se supone que están incluidas en este concepto de holismo, ¿no? Bueno, y ahí es donde nosotros entramos, agregando también el concepto de energía vital, que es el que presentó Hahnemann y Bach. Mucho antes también otros médicos lo hicieron. Si bien hoy la medicina no considera tanto el factor energético, pero es fundamental tenerlo en cuenta porque finalmente somos seres que vivimos y gracias a que hay una energía vital. Si no, no podríamos vivir. Y eso es lo que nos diferencia de un cuerpo muerto, de un cadáver. ¿Cuál es la diferencia entre un cadáver y un cuerpo vivo? El cuerpo vivo tiene una energía vital que no la tiene el cuerpo muerto, un cadáver. No sabemos después a dónde va esa energía, probablemente algo se sabe de que va al universo, al cosmos y volvemos al principio, ¿no? Bueno, es un tema para hablarlo en otro momento. Entonces, lo que yo quería decirles justamente que este concepto de holismo, de totalidad, también implica esto, que esas psicología, inmunología, psiquiatría y endocrinología están como unas bolitas todas juntas y que si una se mueve, las otras tres se mueven. No hay posibilidad de separar una de las tres. Las tres funcionan al mismo tiempo. Y ese es el concepto de holismo. Nosotros somos seres completos en cuanto a que, bueno, estamos formados somáticamente por órganos, por células, por sistemas, pero que eso está coordinado como si, no, como si yo, no, es como, es un todo, una totalidad. Una totalidad que somos cada uno de los seres vivos, no solo el ser humano, sino también los animales, las plantas, y en el mundo de la microbiología también están las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, etcétera. Es todo un mundo que se nos abre para conocer lo que nos pasa realmente. Y yo lo que quiero también decir es que si bien somos una totalidad, donde están esas cuatro pilares, psicología, bueno, psiquiatría también, o sistema nervioso, neurología, inmunología, endocrinología, no somos una entidad cerrada. También hay un entorno que se debería agregar a ese concepto de esas cuatro este, de esas cuatro especialidades. Una especialidad, digamos así, que debería y debe tener en cuenta el entorno, porque somos seres que estamos dentro de un entorno, el entorno social, el entorno familiar, el entorno de un país, el entorno de un continente, el entorno del mundo. Y el mundo a su vez está incluido dentro del cosmos. O sea que una parte es el todo y el todo es una parte. ¿Eh? Bueno, y lo que es arriba es abajo, bueno, es un tema que tiene que ver con esa visión de energía. Bueno, eso en cuanto a lo que es el entorno y que estamos permanente en relación con el entorno inmediato y que nos afecta permanentemente. Y ahí vemos el tema de lo que es la adaptación. Nosotros permanentemente estamos adaptándonos a los cambios climáticos, a los cambios sociales, y somos receptivos de eso, y en función de eso estamos reaccionando. En la medida que nos adaptamos a eso, estamos dentro de los parámetros normales. Una adaptación normal es esa, ¿no es cierto? Que genera cierto gasto energético, no es gratis. Al adaptarnos al frío, al calor, a las comidas que surgen de los diferentes climas y también
a los cambios sociales, a los cambios políticos, económicos, en fin. Todo eso nos afecta y nos genera una necesidad de adaptación. Bueno, ahora vamos después a hablar del tema energético, pero yo quería decir esto, que esta adaptación en algún momento es mayor, como la que ocurrió a partir del 2019, 2020, 2021, 2022. Recién estamos olvidando un poco, pero vivimos una pandemia que nos generó un cambio en todo sentido y a todos nos afectó. Si nos acordamos un poquito de cómo estábamos viviendo cuando empezó la pandemia a fines del 2019, en noviembre fue, bueno, al principio parecía que era en China, pero después las noticias empezaron cada vez a informar más sobre que ya estaba desplazada en Europa, ya estaba en América y nos llegó a nosotros también acá en Sudamérica. O sea que no podíamos de ninguna manera escapar. Pero claro, todo eso generó un protocolo de vivir con barbijo, de vivir aislado, con el alcohol, pasándonos por las manos, tomando distancia de 2 metros respecto de otro. El otro se enojaba porque uno se acercaba más. Y era realmente una adaptación que no las esperamos. Y después vino, curiosamente, al poquito tiempo, la aparición de la vacuna, ¿eh? Me llama la atención que la vacuna haya aparecido tan rápido, cuando una vacuna tarda por lo menos 5 o 6 años en fase de experimentación, que son muchas. Sin embargo, esta apareció al año y no sé, la cantidad de sí, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, estaban todos ahí peleándose a ver quién vendía la vacuna más rápidamente. Bueno, la vacuna funcionó, tuvo su prevención y después eso de a poquito desapareció y quizá hoy nos estamos olvidando de todo eso. Pero nos generó un gran estrés y a mí me llama la atención, como a muchos médicos y colegas y otros que no conozco, pero sé los comentarios de que esa pandemia dejó secuelas en nosotros. Y no es casual que este síndrome que estamos describiendo o que vamos a describir también haya aparecido con mayor prevalencia e incidencia en la población mundial, porque no es solo que aparece acá, sino en Argentina, en Sudamérica, sino también en Europa, y ustedes lo pueden ver en las redes sociales, que hay mucha información, no buena, en todo caso, no tan buena, a veces buena, a veces mala, de lo que cada uno parece que quiere hablar un poquito más. Yo también, ¿no? No me incluyo en eso. Bueno, tratemos de hacerlo con la mejor información posible. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar, como para reflexionar. Y cómo eso influyó absolutamente en nosotros, más allá de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestras vidas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto de la incidencia y de la prevalencia estadística, a pesar de que la OMS todavía no se expidió al respecto, pero sí hay mucha gente que está pidiendo consulta, quizá a veces no sabiendo que hay un SIBO de por medio, porque los síntomas que presenta y los signos son comunes a otras enfermedades. Pero vamos a ver cómo esto tiene relación con este concepto de holismo, de totalidad, que es lo que hay que tener en cuenta. Somos un todo dentro de una sociedad, dentro de un entorno que nos está influyendo y que tenemos permanentemente que adaptarnos bien en la medida de lo posible, pero podemos desadaptarnos y ahí entraríamos entonces en una fase distinta de lo que se llama estrés. Bueno, y eso a su vez depende también de otro concepto que es el que yo quiero introducir aquí, que es el de energía vital, que por supuesto ya lo mencioné un poquito antes, que es que somos seres energéticos y que esa energía, en la medida en que se encuentre equilibrada, nos permite estar o encontrarnos en situación de salud. Y cuando se desequilibra,
entramos en una etapa de alteración que si se prolonga, porque no se puede, quizá no podamos recuperar el estado anterior o el proceso anterior, probablemente empiezan a aparecer signos y síntomas. Después diríamos, si Hammer piensa que la enfermedad es un mecanismo de respuesta, de supervivencia, que creo que es así, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en otro momento. Lo importante es que este concepto de la idea de energía, eh, es decir, que la energía es una fuerza vital, que bueno, en el planeta Tierra la fuente principal de energía vital es el Sol, aunque también hay otras fuentes, pero la básica es el Sol. Y nos regula en el ritmo del día, de la noche, de nuestras funciones vitales. Estamos todos acomodados a esa rotación de la Tierra, a esa traslación, las cuatro estaciones. Todo eso va dependiendo también o genera dependencia con la alimentación, con la respiración y con las funciones vitales. ¿Cómo entra todo esto? Eh, ¿Cómo entran las bacterias en todo esto? Porque hay que hablar de eso. Primero, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son seres vivos que están en la Tierra, por lo menos en el planeta Tierra, de muchísimos millones de años antes. Se supone que las bacterias aparecieron en la Tierra 5.000 millones de años antes de que apareciera, bueno, el ser humano. Luego vino toda la evolución, eh, los primeros seres vivos, que son las bacterias, los virus, los hongos. Y bueno, el tema es que la experiencia de vida en la Tierra que tienen las bacterias es mucho mayor, enormemente mayor que la vida de una persona, de un ser humano, que aparecimos al final de la supuesta evolución o involución. Todavía eso no lo sabemos bien. Pues según uno dice evolución y qué bien que estamos, capaz no estamos tan bien. Las que están bien, capaz que son las bacterias. Están viviendo de hace 5.000 millones de años. ¿Por qué? Porque tiene una supervivencia mucho mayor, con menos gasto energético. Bueno, y ahí es donde entran las bacterias. ¿Cómo entraron las bacterias a nuestro organismo? Bueno, entraron como entran las bacterias a todos lados y donde se encuentran cómodas, empiezan a estar ahí y permanecer. Hoy en día, y desde que apareció el reino animal, ya las bacterias estaban de antes, las bacterias se introdujeron en el organismo vivo, pero de una manera que se adaptaron. Y esa adaptación hace que podamos vivir en simbiosis con las bacterias. El 90% de las bacterias que tenemos en nuestro organismo son buenas, son, eh, nos favorecen. Ahí lo tienen, por ejemplo. Bueno, quizá un poquito antes pero nos están favoreciendo. Eso se llama simbiosis. ¿Y dónde aparece más? En el lugar donde puede haber mejor posibilidad de lo que hacen siempre, fermentar. Las bacterias digieren y fermentan, se alimentan y se reproducen de una velocidad increíble, porque la forma de reproducir de una bacteria es la mitosis. Quiere decir, simplemente se dividen en dos, esos dos se dividen cada uno en dos más, o sea, en una progresión geométrica. Y en una hora se pueden reproducir un montón. Entonces son billones y billones que tenemos adentro del organismo. Buenas. Pero en esa población microbiota, se llama así, hay algunos pequeños porcentajes, igual son muchos, que son bióticas patógenas, que son las que estudió Bach en su momento, y que, bueno, están ahí. Ahora, el lugar, si lo podemos, bueno, ahí está. Sí, no sé si ahí está, ahí está, la flora. Sí, vamos a decir rapidito, perdón por los cambios.
¿Cuáles son las funciones que tiene esta biótica? ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para digerir. ¿Qué? Alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tiene que digerir? Todos, porque todos fermentan. El intestino grueso es el lugar donde deberían estar. ¿Para qué? Para ahí poder, digamos, reducir los ácidos grasos de cadena larga, que son cadenas interminables de carbono, fósforos, azufre, etcétera, por cadenas cortas para que se puedan introducir a la célula. También estos ácidos grasos son tan importantes para la formación de la membrana celular. La membrana celular tiene una función fundamental para la absorción de nutrientes de la célula y eliminación de los desechos a través de los ácidos grasos. O sea, la membrana está formada por ácidos grasos de cadena corta. Eso gracias a las bacteritas que tenemos ahí. Y también, bueno, por supuesto, en la medida que funciona bien la membrana celular, la célula puede absorber nutrientes y poder crecer y poder desarrollarse, poder reproducirse. También alimenta el epitelio del intestino. Ustedes saben que el intestino delgado y el grueso, como otros, digamos, las serosas, la piel, están formadas por una célula, la forma de célula que es el epitelio, ¿eh? Que es el más abundante y que es el que tiene mayor funcionalidad. Y el intestino grueso y el delgado, como el estómago y muchos otros tejidos, está formado por células epiteliales que necesitan regenerarse. Y ahí están también las bacterias que nos ayudan a eso. Y también tenemos otras funciones que tienen que ver con la absorción de vitaminas, como la K, la B12, la B9, que es el ácido fólico, y otras más que si no las tuviéramos en capacidad de absorberla, no tendríamos déficit vitamínico. ¿Qué es lo que pasa cuando estas bacterias, en vez de estar solamente en el intestino grueso, migran al intestino delgado? Y ahí aparece el tema. ¿Por qué están en el intestino delgado y no el grueso? Sí, están en el grueso, pero se fueron para el delgado, donde ahí no tienen funcionalidad. Están ahí haciendo cosas que no tienen que hacer. No responden a las necesidades biológicas. Bueno, todo eso son las funciones de estas bacterias buenas, gram positivas se llaman. Bueno, ahí tiene otra función fundamental que nos ayudan a defendernos de las bacterias malas, de los hongos. A veces son parásitos también, pero en la medida de lo posible nos están ayudando. Imagínense que se ha calculado que los billones de bacterias que tenemos en nuestro organismo, ¿saben cuánto pesarían en totalidad? ¿Cuánto aumentan el peso de cada uno de nosotros? 2 kilos. 2 kilos. ¿Eh? Si le sacamos las bacterias, pero posiblemente no sobreviviríamos. Así que dentro de todo, las tenemos que tener ahí, gracias a eso, ¿no? Y penetran porque el bebé, cuando está en la panza de la mamá, no tiene estas bacterias. Las va a tener a través de la mamá. Y la mamá las va a tener a partir de que come, de su interior, donde también están, de las mucosas, de la boca, del aparato digestivo, y cuando nacemos, ahí es donde más está la posibilidad de que estas bacterias entren a nuestro organismo y ya por la evolución y digamos así, la memoria que tienen estas bacterias, se metieron a hacer lo que tienen que hacer en el terreno indicado. Pudieron haber en la evolución, haber cambiado, pero claro, por ejemplo, el ser humano supuestamente se desarrolló en África y ahí comía lo que había, pero después por las migraciones que hubo, tuvo que adaptarse a nuevos alimentos, a nuevos climas, a nuevos hábitats, a nuevas ecologías, y es probable, según lo que dice Bach y otros
alergistas, que las alergias nacieron justamente cuando el ser humano cambió de lugar y de clima y de alimentación. Fíjense que eso todavía pasa. Cuando hay cambios, personas que son sensibles tienen alergias, ¿eh? Y la alergia es un estado de alarma, es un estrés orgánico que corresponde a la adaptación. Sí, vamos a decir que es un sistema inflamatorio. La inflamación es un proceso de inmunidad. Nos defendemos gracias a la inmunidad, pero una de las primeras manifestaciones de inmunidad es la inflamación. Y la inflamación se observa con el rubor, el dolor y el tumor, que no es cáncer. El tumor es tumefacción. Bueno, ahí en cantidad de procesos la inflamación genera, inclusive cuando hay agentes extraños o situaciones amenazantes para el organismo, para la integridad, lo primero que aparece es la inmunidad. Por eso es la inmunidad. Pero antes que eso tenemos la percepción de que algo está pasando a través de los cinco sentidos, de la percepción de lo que está metiéndonos en nuestro organismo. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso y que tiene que ver con lo, digamos, los psiconeuro. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Perdón, pero es lo que tengo que hablar de esto. Protegen de los patógenos, es decir, de factores que nos alteran, nos desequilibran, nos sacan de nuestro estado de homeostasis, a pesar de que el ser humano y todos los seres vivos tenemos una grandiosa capacidad de adaptación. Si no fuera por eso, ya el- la, la- el- la especie humana hubiera desaparecido. Todavía seguimos acá. Esperemos que podamos seguir bien y que cuidemos nuestro hábitat, que eso es el peligro que podemos llegar a generar nosotros mismos como seres. Estamos contaminando lamentablemente nuestro propio hábitat. Bueno, eso es para otro tema. Bueno, y la absorción de vitamina, como yo le dije antes, que también es un nutriente fundamental, las vitaminas son elementos que no lo produce el organismo y deben incorporarse a través de la alimentación. Todas, ¿eh? Todas las que hay, de todos los, de todos los, de todas las clases. Bueno, entonces, el papel de las bacterias es ese que mencionamos antes, el papel bueno. Después vamos a ver por qué se fueron al intestino delgado donde no deberían estar. Sí, deberían estar, pero en la misma cantidad, muchísimo menos, ¿eh? Muchísimo menos. Y ahí es donde hacen lo que nos dan síntomas y signos. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se genera una condición para que las bacterias hayan ido del intestino grueso al intestino delgado? Aunque no es todo así. Otras bacterias también que están en otro lugar, en la piel, por ejemplo, como puede ser los cocos, estreptococo, bacilococos, neumococo, etcétera, son bacterias redondas. También están los vibriones, los bastones, etcétera, que son bacterias como las que puede haber en el bacilo de Koch, por ejemplo, la tuberculosis, en el tétanos también, que están, no es que no estén, están ahí, pero nuestro sistema inmunológico está funcionando bien en la medida que nos podemos defender. Ahora, estas bacterias que están en otros lugares, bien, pero en algún momento encuentran un terreno favorable para desarrollarse en lugares que no deberían. Porque si las bacterias uno las deja, empiezan a aparecer por todos lados, ¿eh? Es más, ¿cómo uno identifica la presencia de bacterias, aunque no sepa de qué estamos hablando? Cuando hay mal olor. Cuando hay mal olor, hay bacterias, ¿eh? Hay bacterias. Cualquier mal olor. Puede ser un olor de transpiración, un olor de orina, el olor de materia fecal, de lo que sea. Cuando hay mal olor, una fruta, una verdura, es porque hay bacterias. Esa es la, la indicación más práctica de todo eso. Bueno, de ahí la importancia de la asepsia, ¿no? De la higiene.
Bueno, muy bien. Ahora bien, volviendo a lo que decía antes del terreno predispuesto para que estas bacterias crezcan en lugares donde no deberían. Que dicho sea de paso, una bacteria, la palabra bacteria viene de bacilo, de sí, de bastón, el báculo, porque tienen forma de bastón, chiquitito, miden una micrón, micrón es una millonésima parte de un metro, o sea, es un 1,6 ceros, y bueno, esa es la proporción, pero como crecen tan rápido, como dije, por fisión bipolar, es decir, que se dividen, no es que haya meiosis, sino mitosis, es una reproducción muchísimo más rápida que la de aquella que requiere de un masculino con un femenino, de una hembra con un macho, que esa es la reproducción sexual. Esta reproducción no es sexual, es por división eh, de dos. Uno de dos, ese de uno da 4, después da 8, después da 16, 32, 64 y así. Puede progresar geométricamente, con lo cual es bueno para ellas y no bueno para el ser humano, en este caso es el huésped, cuando esas bacterias no son adecuadas o no están en el lugar indicado. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay un terreno favorable para eso? Bueno, lo digo rápido, pero después vamos a analizar un poquito más. Porque acá digo, predisposición genética sí, hay, pero no es suficiente. Baja acción del ácido gástrico. O sea, el estómago empieza a trabajar menos. Eso se llama hipocloridria. ¿Por qué está el ácido ahí? Para degradar el alimento. Primero empieza la digestión bucal, que es la que hace la masticación, la combinación con la saliva, que tiene enzimas también y que van degradando al alimento, sea proteínas, hidrato de carbono y grasas. Más el agua son los cuatro elementos que estamos ingiriendo. En proporciones normales debería ser. Bueno, ahí va, hay otro tema que tiene que ver con nuestra alimentación. Y ahí es un punto muy importante. Ese es otro factor predisponente. Bueno, pero el factor del ácido gástrico hace que se degrade el organismo y del estómago, una vez que entró al estómago, pasó por el esófago antes, el ácido gástrico clorhídrico, que tiene un pH muy bajo, el pH bajo siempre genera degradación. Cualquier ácido, el ácido muriático, por ejemplo, que es muy parecido al ácido clorhídrico y que es muy parecido al ácido gástrico, degrada los alimentos. Para eso tiene que estar ahí. Por supuesto que uno piensa, ¿y cómo puede ser que si hay tanta acidez, el estómago no se lastima? No se lastima porque contrarresta esa acidez con alcalinidad, producto de las paredes internas del estómago y también producto de la alimentación, que debe ser la mayor cantidad de veces necesaria con un pH más alcalinizante. Y bien, hay ya bacterias que se adaptaron a este medio y pueden sobrevivir. Fíjense la capacidad de supervivencia que tiene la bacteria, que la Helicobacter pylori sobrevive a este ácido gástrico. Ya se acostumbró. Que dicho sea de paso, las bacterias, a pesar de que parecen seres primitivos, primarios, sin embargo, se han adaptado a todo, a tal punto que hoy en día son resistentes a los antibióticos, muchos de ellos, por lo cual hay que cambiar el antibiótico que en un principio era la penicilina, después apareció la ampicilina, después apareció muchos otros, y encima ahora se le agrega algo más, como el ácido clavulánico, porque el antibiótico no da resultado en muchos casos.
Por eso hoy en día los pediatras se dieron cuenta del mal que les están haciendo. Tanto antibiótico destruye también bacterias sanas, deja un tendal. Y el principio del antibiótico es muy parecido al principio de la quimioterapia. La quimioterapia también mata células patológicas, pero también mata células buenas. Las que se reproducen más rápido se mueren. Bueno, otra cosa que pasa ahí, baja secreción de jugos pancreáticos. El páncreas es otra glándula importante para la digestión. Tiene dos funciones, la función exócrina, que es esta, y la otra la función endócrina, por la cual segrega, entre otras hormonas, la insulina, que tiene otra función, digamos, para llevar la glucosa a la célula. Pero eso no es el tema ahora. El tema es que el jugo pancreático, en realidad el páncreas no está funcionando bien. Puede ser o en baja. Fíjese, baja acción de ácido gástrico, baja secreción de jugos pancreáticos, o sea, las enzimas pancreáticas, que digieren la milasa pancreática, la que digiere el ácido de carbono, y la proteasa digiere las proteínas. ¿Y qué pasa con las grasas? Eso se encarga la vesícula biliar, que tiene los jugos biliares que degradan a las moléculas grasas grandes para que todo esto después pueda absorberse en el intestino delgado, justamente. Bueno, el páncreas vuelca sus jugos pancreáticos a la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. O sea, cuando sale del estómago, lo primero que aparece es el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Ahí es donde se vuelca. Una vez que ya se disolvió el alimento por el ácido clorhídrico, ahí empiezan a trabajar las enzimas del páncreas y los jugos biliares. Entre los dos, bilis, o sea, vesícula biliar y la vesícula biliar y el páncreas desembocan cada uno en un conducto, en una ampollita, se llama ampolla de Vater, y ahí es donde empiezan a trabajar. Lo degradan a través de esas enzimas y ahí empieza la fase del yeyuno, que es la segunda parte del intestino grueso. Fundamental, porque una vez que ya está ahí todo preparadito, ahí empieza la absorción. Se empiezan a absorber y esa es la función básica del intestino delgado. Gracias al intestino delgado, el alimento ya degradado empieza a penetrar en el interior del organismo, ya en el interior de la luz del intestino delgado, en el trayecto del yeyuno. Bueno, después sigue, del yeyuno pasa al ileum, que es otra parte, la última del intestino delgado, pero cuando se absorbe los alimentos, esos, además hay que decir que el intestino delgado tiene vellosidades, con lo cual aumenta la superficie de absorción de una manera increíble. Si el intestino delgado en una persona adulta mide 7 metros, si estiráramos las vellosidades, se quintuplicaría la superficie de absorción. Por eso, la inteligencia de la naturaleza se las ingenió como para que pueda poner en menos superficie mayor capacidad, mayor posibilidad de absorción. Todos esos alimentos después pasan al hígado a través de la sangre de un sistema porta que se llama, que va todo al hígado. Y el hígado es el laboratorio de nuestro organismo. Tiene más de 500 funciones. Un órgano noble que a partir de todo eso va a generar energía a todo nuestro a los músculos básicamente. Bueno, esa es otra parte de la digestión, pero lo menciono para que podamos saber que del intestino delgado pasa todo al hígado. Y después, bueno, una vez que ahí hay algo que también
llaman la atención. Lo vamos a ver en otra diapositiva un poquito más adelante, pero entre el intestino delgado y el intestino grueso, en esa comunicación hay una válvula. Esa válvula se llama íleo, que la última parte del intestino delgado se llama ileón, y el ciego, checo, checo de checo, ciego, en italiano, en latín es eso, pues esa parte del intestino grueso se llama ciego. En realidad se llama colon todo, colon ascendente, transverso, descendente, sigmodio y ano. Bueno, entonces, usted fíjese, todo es bajo, baja motilidad, el intestino delgado se mueve menos, baja producción de ácido clorhídrico, baja actividad de la válvula ileocecal, es decir, que no se abre, queda medio cerrada. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque eso es un efecto del estrés, que ya lo vamos a ver. El estrés ahí está interviniendo para que todo esté en baja. Y entonces, claro, las bacterias aprovechan. Dicen, qué lindo, acá no se mueve tanto, entonces acá vamos a vivir. Siguen su actividad, pero claro, a costa de la baja actividad normal de estas partes. Pero eso, para eso, para que se produzca todo eso, baja motilidad, baja. ¿Qué parte de nuestro organismo regula la motilidad intestinal, la actividad de la válvula ileocecal, la actividad del estómago y de la funcionalidad de la digestión? El, el sistema nervioso. El sistema nervioso. Y una parte muy importante del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que responde a lo que vivimos a nuestro alrededor y a nuestro interior también. Y ahí viene la relación con el entorno. Y ahí viene la relación con el estrés. Entonces, cuando hay estrés, se produce un desequilibrio del sistema nervioso autónomo que tiene dos partes a su vez. El sistema nervioso tiene el simpático, que es el sistema nervioso que permite, digamos, cuando hay un estímulo externo e interno que consideramos que es amenazante, o puede ser interno también. Si yo tengo una idea pesimista o que me imagino que va a pasar algo malo, ya eso es un estímulo negativo para mí. Y el cerebro no distingue, lo estoy pensando o viene de afuera. Estoy pensando. Entonces empieza a trabajar digamos, el sistema nervioso simpático, segregando adrenalina, poniéndonos en estado de alerta, inflamación y defensa. Nos estamos defendiendo de un peligro, que es algo natural, pero a veces el peligro no es los leones que estaban o las fieras que estaban cuando el ser humano apareció en la Tierra. Hoy no hay fieras de ese tipo acá, hay otras fieras, que son las malas noticias, las peleas, la falta de alimento, la falta de dinero, dependemos de dinero. Fíjese todas las causas que pueden producir un estado de estrés, de inflamación y de alteración del sistema nervioso simpático. Estamos a la defensiva todo el tiempo. Ese sistema funciona ¿para qué? Para que podamos defendernos escapando y en el peor de los casos, que no podemos escapar, atacamos. Pero mejor rajar, perdón. O sea, soldado que huye sirve para la Segunda Guerra. Yo digo que no sirve para nada, porque va a escapar siempre, pero bueno, se va a salvar. Ahora hay una tercera posibilidad ahí. Si no puedo escapar y no puedo atacar ni defenderme, pierdo. Y eso es lo que pasa en este caso. Estamos perdiendo la batalla del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es mayor de lo que podemos nosotros soportar. O sea, no nos damos cuenta, pero todo eso baja la motilidad intestinal, la actividad de la válvula ileocecal, que ya voy a explicar un poquito más, y el intestino, perdón,
el ácido clorhídrico. Pero también afecta los latidos cardíacos, afecta la fuerza, afecta al hígado. Es decir, esa pérdida de vitalidad afecta a todo, porque somos una totalidad, ¿no es cierto? Entonces va a repercutir sobre todo eso. ¿Qué pasa? El sistema nervioso simpático pasó por la etapa de alarma, el estrés sigue, los estímulos siguen molestando, son amenazantes. Vamos a la etapa de resistencia, sigue el estímulo amenazante, malas noticias, pesimismo, y ahí ya empezamos a tener una percepción del mundo que es mala, pensamientos catastróficos. No voy a poder salir, no voy a poder ganar plata, no voy a poder trabajar. Y bueno, cómo ahí afecta a nuestra vida el entorno que estamos viviendo. Entonces estamos en un estrés en la etapa de agotamiento del qué, del sistema nervioso simpático. ¿Y cuál parte del sistema nervioso autónomo toma protagonismo? El que necesitamos para descansar, por favor. En algún momento que pare, quiero bajarme del mundo. Y eso aparece ahí, acá está. El sistema nervioso parasimpático, que es bueno también, pero no nos sirve para reparar. Pero estamos reparándonos y descansando en un momento que tenemos que seguir peleando. ¿Cómo hacemos? Y ahí está el problema. Empezamos a bajar eh, nuestras defensas. El sistema inmunológico baja, nos inflamamos. Fíjense que la palabra inflamar está relacionada con la flama, con la llama. Nos enojamos más, empezamos a estar más nerviosos, decimos, nos peleamos con este y con los demás allá, y después nos cansamos y empezamos a deprimirnos. Ese es si no sabemos cómo combatir todo eso, ¿eh? Bueno, parece un panorama bastante complicado, pero creo que hasta aquí podemos entender qué es lo que está pasando, nos está pasando. Bueno, entonces aparece que el sistema nervioso parasimpático funciona de manera diferente al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está en contacto con los sentidos, la vista, el oído, el cerebro, la corteza cerebral, las funciones cerebrales, memoria, atención, concentración, razonamiento correcto, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y defendernos bien, sin necesidad de enojarnos, ni pelearnos, ni pegarle a otro. O si no, tampoco para rendirme yo. Muy bien. Y el otro, y el sistema, ay, pero, déjala ahí porque es importante. Esa es la válvula iliocecal. Eh, bueno, el sistema nervioso simpático trabaja primero con la percepción que viene de afuera o de adentro, amenazante, para poder neutralizarlo y adaptarnos correctamente. Lo mismo sucede con los pensamientos igual. Ahora, hay una estructura cerebral que es el hipotálamo, la hipófisis, y también conectada con las glándulas suprarrenales que segregan adrenalina. Entonces se llama eso puente hipotalámico hipofisario suprarrenal. Todo eso nos sirve para estar adaptándonos. Pero claro, cuando todo eso se agotó, o por lo menos se cansó, y como que todo se agota una vez que como la insulina, el páncreas empieza a cansarse y segrega menos insulina, y ahí aparece la diabetes. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos otro punto que está ahí en la imagen, que se llama válvula iliocecal. Bien, que conecta la última parte del intestino delgado, se llama ilion, y debería abrirse, o sea, relajarse, o por lo menos permitir
que lo que está dentro del intestino delgado pasa al intestino grueso. Ya el intestino grueso, apenas si hay un, lo que sobra del intestino delgado, lo demás se absorbió todo y ahí vienen los desechos. Y ahí también están las bacterias para ya fermentar, terminar ya de eliminar positivamente eh, todo lo, todo lo que nos sirve. Y después es grueso porque tiene mucho músculo, liso. Y ahí los movimientos peristálticos son mucho mayores. Y de ahí al Río de la Plata, va, o no sé dónde, a la cloaca. Pero ¿qué pasa si yo necesito drenar una pileta y la pileta está tapada? ¿Qué pasa? Se va para atrás. O sea, en vez de ir por la dirección centrífuga, al obstruirse el alimento, o sea, se va para atrás el contenido del intestino delgado. Entonces, lo que debería ser materia fecal o lo que fuera, se va de nuevo al intestino delgado. Y ahí las bacterias aprovechan. Y ahí está el tema, la presencia de bacterias en el intestino delgado, en una mayor cantidad. Y eso se debe también a que cuando volviendo al sistema simpático se agotó o por lo menos está débil, lo que funciona es el sistema nervioso parasimpático, que no me sirve mucho para defenderme. Sirve para reparar y para dormir y para digerir, para funciones que no tienen que ver con la adrenalina. Entonces ahí me relajo, me aflojo, pero de, baja las funciones que necesito para digerir, o para el corazón inclusive también. Bueno, el nervio vago en esto tiene una gran importancia porque es el que ahora va a predominar, pero no me sirve mucho. Me sirve para relajarme, pero no para hacer el amor, para hacer cosas lindas que uno tiene placer, pero en este caso ya no sirve. No sirve en sentido fisiológico, sirve igual. Bueno, ¿qué es el nervio vago? Se llama vago por el largo también. En realidad se llama neumogástrico. Es un nervio que nace en el cerebro, en el bulbo raquídeo. Miren dónde nace. El bulbo raquídeo es una formación, una estructura, sistema nervioso central, está detrás de la nuca. El bulbo raquídeo tiene mucha importancia en funciones de la respiración y del ritmo cardíaco. Y llega por ramificaciones hasta justamente intestino delgado, intestino grueso, eh, estómago, es decir, todo lo que es aparato digestivo a través del plexo solar, en fin. Bueno, cuando había este desequilibrio ¿eh? Cierre micrófono, por favor. Perdón. Eh, este desequilibrio que se produce entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, antiguamente en la medicina se llamaba distonía neurovegetativa, creyendo que, bueno, con eso tenía un diagnóstico bueno. Hoy ya se sabe que este sistema nervioso autónomo tiene que tener un equilibrio entre las dos fases, la de actividad y la de cierta pasividad o relajación. Claro que es buena la relajación, pero no cuando estoy despierto. Cuando estoy dormido, sí, para eso está, para dormir, para descansar, para hacer, pero no para estar despierto. Para estar despierto necesito estar atento. Claro, cuando todo esto pasa, se altera todo. La digestión, el ritmo cardíaco, y también aparece algo que es la fermentación de las bacterias en un lugar muy largo donde están a sus anchas. Entonces la fermentación, ¿qué genera? Toxinas. Las bacterias tienen toxinas. O sea, las bacterias empiezan a comer ahí adentro del intestino delgado y hace sus necesidades, que son toxinas. ¿Y cuál es más? Las toxinas
Y cómo detecta la presencia de bacterias a través de las emisiones de gases como el metano y el nitrógeno. Nitrito, nitratos, hidrógeno y metano. Bueno, que son los feos olores que uno tiene, huele cuando hay bacterias. Y ahí está el tema, ¿no es cierto? Entonces aparecen, podemos ir a ver, sí, cuáles son, porque ahí yo quiero ver eh, los efectos de todo esto, las consecuencias. Si lo podés pasar, yo no me acuerdo si está antes o después. Bueno, ahí está, ¿ves? Bueno, los factores de riesgo, pero esos son los nombrecitos de la bacteria que descubrió Edward Bach. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo de todo esto? Psicofármacos en exceso. Y hoy los psicofármacos se hacen, un farmacéutico amigo te lo vende. O un médico dice, sí, necesito clonazepam, alprazolam, y se lo receta, porque está nervioso. Lo peor que uno puede hacer. Diverticulosis, también mala digestión, mala consecuencia de una mala digestión. Puede aparecer también como consecuencia. Las cirugías también, cirugías abdominales que hace que haya gastritis, hipocloridria, una cosa a la otra. El exceso de antiácidos, lo peor, porque si yo le doy antiácido al estómago, después el estómago no fabricará más ácido clorhídrico y va a tener hipocloridria. El omeprazol hoy se vende como nada. Pantoprazol, omeprazol, inhibidor de la bomba de protones. Ah, qué bien. Bueno, otra cosa, la excesiva ingesta de hidrato de carbono. Sí, el hidrato de carbono se, ¿en qué economías de los países se consume más hidrato de carbono? Las economías de la pobreza. La persona que tiene poco recurso económico no va a comer carne como se comía acá hace años. Va a comprar fideos, pasta, más fácil, más rápido, pero harinas. Ahora, ¿qué pasa cuando primero, cuando uno come harinas en exceso? Uno hace, por ejemplo, una prueba. Las miguitas del pan. Uno las arroja al vaso con agua. ¿Qué les pasa a las miguitas? Se hinchan. Y así tenemos nosotros si comemos factura, comemos pasta, como pan, y no tengo otra. Y lo mismo si es harina y la mezclo con agua, lo que genera es engrudo. Así que ahí tenemos un factor para corregir también. Bueno, los antibióticos no hay que hablar. Matan algunas cosas, pero permiten que otra pase. Sí, volviendo a los psicofármacos. Los psicofármacos estimulan al sistema nervioso parasimpático. ¿Para qué? Para dormir, para descansar artificialmente, pero estimula las funciones del vago que no me interesa a mí o sea, no, por más que esté dormido, pero artificialmente no me sirve para descansar. ¿Qué más? La inflamación, intestino delgado, inflamado. Si está inflamado, no van a funcionar bien. También, bueno, la enteritis es una inflamación del intestino delgado. Los rayos también, si hubo tumores, ahí es un factor de riesgo, porque ahí se generan fibrosis, adherencias. La diabetes también, otra enfermedad crónica. La celiaquía, la enfermedad de Crohn. eh, sí, las infecciones, obviamente, porque tomo antibióticos, enfermedad metabólica, obesidad. Fíjense cómo una enorme gama de patologías o de síntomas signos están alrededor de todo este cuadro. Y el abuso de tratamientos alopáticos. La alopatía, alos, quiere decir contra la enfermedad. La suprimo, pero no la curo. La alopatía lo que hace es, yo tengo un incendio, me estoy quemando, pero
tengo ganas de apagar la alarma. No, entonces el incendio no está más, pero está y yo no me di cuenta. La alopatía hace eso. No quiero decir con esto que sea malo, pero no es lo único. La malnutrición, otro factor de riesgo. Y después tenemos una colección de consecuencias. Colon irritable, rosácea, psoriasis. Miren que parece algo diferente y sin embargo está todo relacionado con el estrés. La rosácea es un factor de hiperdilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo los que están en la piel. La psoriasis es una hiperreproducción celular de las capas de la piel que no llegan a madurar. Las encefalopatías, ¿por qué? Porque la encefalopatía es una inflamación del encéfalo. ¿Por qué razón? Porque las bacterias, muchas veces, estas que están en el intestino en mayor medida, gracias o no gracias a que hay un nervio que conecta el intestino delgado, grueso, estómago, con el cerebro, las bacterias aprovechan y migran también hacia el cerebro. ¿Por qué? Y generan neurotoxinas. Entre ellas puede producir Alzheimer. Y ahí puede producir también un déficit, aunque no sea Alzheimer, de las funciones cognitivas. Empiezo a olvidarme, empiezo a tener problemas emocionales también. Bueno, el Parkinson es otro, enfermedad neurológica, pero que tiene relación con esto. La fibromialgia también. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy inflamado, un proceso de inflamación, el dolor va a ser mucho mayor. Desciende mi umbral del dolor y ahí soy más sensible al dolor. Bueno, la pancreatitis, en fin, todo eso. Enfermedades renales, bueno, miren todo lo que genera de todo esto. Es un desparramo de presión. Bueno, ahí vamos a ver un poquito más el tema de que hay una relación, según la medicina tradicional china, entre el cerebro y el intestino delgado. Eso lo pueden ver, tiene que ver con el elemento fuego, ¿no? O mejor dicho, con la transformación fuego. El intestino delgado, para los que saben un poquito más de esto, es fácil ver que la relación que hay entre esta parte del intestino, el aparato digestivo, y el cerebro. Por eso aparecen los miedos. Y esto más allá de médicos que no tienen ninguna noción de lo que es medicina tradicional china, refieren que todo este síndrome genera también alteraciones de la conducta, embotamiento, fobias, angustia, obsesiones, hipersensibilidad, etcétera, etcétera. Miren todas las consecuencias de todo esto. No se alarmen porque igual de todas maneras hay buenos tratamientos para eso. Claro, si todo esto funciona mal, los grasas van a funcionar mal, no los voy a poder absorber, va a haber desnutrición, hiperproteinemia, hipoproteinemia, déficit de vitamina B12, K, y de todo. La C se está salvando hasta ahora, pero la vitamina B12 puede generar en su déficit anemia, por ejemplo, falta de coagulación o déficit, vitamina K, y la vitamina B9 es la de cierta forma de anemia, el ácido fólico. Bueno, también dolor de cabeza, recurrentes, mareo, cansancio, y claro, ¿por qué? Porque necesito descansar, me deprimo, pero claro, yo tengo que seguir trabajando, tengo que cumplir con mi familia, con los hijos, con la sociedad. Entonces, ¿cuándo descanso? Cuando me tomo vacaciones. Pero claro, cuando me tomo vacaciones, ahí aparecen todos los síntomas. Ahí empieza a reaccionar y en vez de estar tranquilo, me pongo peor. La flatulencia, inflamación del vientre, de la panza,
de vómitos, náuseas, mal aliento, reflujo esofágico, porque todo va para atrás, en vez de lo que debería ir de arriba para abajo. Bueno, y todo eso es lo que dispepsia, bueno, alteración de la digestión en general, bueno, alteraciones del ritmo evacuatorio, intestinal, estreñimiento, claro, porque hago menos digestión, todo se vuelve más duro y entonces no hay tránsito intestinal, correcto. Y la vagotonía, que es lo que yo mencionaba antes, pero que en realidad sí, es vagotonía para abajo. Déficit mejor dicho, perdón, eh, simpático déficit sería, y vagotonía como que el nervio vago funciona más. Funciona en detrimento del perdón, del sistema nervioso simpático. Muy bien. Bueno, acá está agitación, variaciones de la frecuencia cardíaca, insomnio. El insomnio, claro, porque si yo no puedo descansar porque estoy alerta todavía, tengo miedo de que pase algo. En realidad no viene de afuera, pero viene adentro. Son las bacterias que no me dejan dormir. Estoy lleno de gases, pasé panza inflamada, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, ahí tenemos un poquito más. Acá me apareció algo. Bueno, ¿cómo va el nervio vago? Miren ustedes, va por es el décimo par craneal, sale de la base del cráneo, entra paralelo a la médula espinal, a la columna vertebral y después se ramifica por los pulmones, los bronquios, regulando la función de pulmones, respiratoria, cardíaca, sigue para abajo, atraviesa el diafragma y va a los órganos de la digestión y abdominales, hígado, vesícula, páncreas, vaso, estómago y todos los demás que hemos mencionado. Llega hasta la cola. Y ahí tienen un gráfico, que esto lo saqué de Hammer, pero que él habla de dos fases del sistema nervioso que son simpaticotonía y vagotonía, ¿eh? Que son alternantes y complementarias, pero si una se desfasa, la otra también, ¿eh? Esta, la primera, me sirve para estar despierto y para defenderme de los posibles eh, factores amenazantes, que va a depender también de cómo yo los interpreto, ¿eh? Porque lo que es peligroso para uno, para otro no. Y eso también depende de la forma de ser, de la, sí, de la forma de ser, de la psicología de cada uno. Es fundamental. Por eso hay que tener en cuenta más la, a la persona y no tan, sí, a la enfermedad sí, pero la enfermedad ocurre a personas, no caminan solitas. No hay, yo nunca vi, no sé, una alergia caminando sola. No salió del libro para caminar. No, personas alérgicas, personas que padecen, siempre es así. Enfermedades solas no hay. Muy bien. Y la otra fase, la de reposo, descanso, reparación, que es la de parasimpaticotonía, ¿eh? La que está abajo. Pero es necesaria. Las dos complementariamente. Si una se desequilibra, la otra también. Muy bien. En una época, equivocadamente, se hacía para que esto no sucediera, la cirugía aparecía ahí y se hacía una extirpación una ramificación del nervio vago. Una locura. También se había pensado de que dando sedantes digestivos, había un remedio que se llama Vegestabil, que daba jugos, o sea, elementos de la digestión, del páncreas, por ejemplo, con algún sedante. Una locura. No servía absolutamente para eso, se sacó de la circulación. Bueno, acá vamos a ver un poquito, perdón que yo vaya tan rápido, pero no sé, creo que vamos bien, si no después me van a hacer la pregunta, ¿eh?
Van a quedar algunas dudas seguramente, pero yo quiero darles un panorama general para llegar a la, a la terapia que yo practico y que da resultados, no siendo esta la única. No quiere decir que lo alopático sea malo y que esto es bueno, no. Yo creo que es bueno esto y en algún momento también es necesaria la terapia alopática. Ni una ni la otra. Las dos complementarias pueden andar perfectamente. El que se pelea es el homeópata dogmático o el médico alópata dogmático. Los dogmatismos no sirven para nada. Es una forma de rigidez que si la llevamos al terreno de los miamas, estaríamos dentro de la psicosis. Psicosis no locura, sino siccus de higo, como lo que se inflama, un bulto. Bueno, bueno, rápidamente para decir, bueno, tubo digestivo, empieza en la boca, termina en el ano, pasando por los órganos. Todo es un tubo de mayor o menor ensanchamiento. En la boca están las glándulas anexas. Hay que pensar que en el cuello hay ganglios del sistema inmunológico, donde hay mayor posibilidad de que entren bacterias malas, siempre ahí va a haber una defensa mayor del sistema inmunológico. Los ganglios están ahí para, los ganglios linfáticos, para que los linfocitos actúen rápido cuando hay un agente nocivo. Muy bien. Y las glándulas anexas debajo del diafragma son las vías biliares y el páncreas. Y lo demás, bueno, ya lo conocemos. Bueno, a esto ya es fácil, lo dije antes, podemos pasar. Sí, acá tenemos toda la secuencia, ¿eh? Yo como soy obsesivo pongo todo ahí. Bueno, pero es todo lo que hay. Y ahí tenemos, bueno, otra fotito, no es una foto, es una bastante buena de cómo es la totalidad. Pero ahí fíjense que estamos todos, está todo relacionado, no es que uno solamente tenemos un estómago, un esófago. No, eso está inervado, tiene músculos y estamos todos en una totalidad, holístico, funcionando gracias a la energía vital. Cuando se desequilibra, crónicamente aparecen los síntomas y los signos. Ahí lo tienen otra imagen linda, bastante buena, de lo que es el tubo digestivo. Ahí tiene el estómago, abajo, otra vez el intestino delgado, con las tres partes, y adentro las bacteritas esas que yo les dije. Bueno, desde la medicina académica no existe tratamiento específico, solo antibióticos, pero hoy ya se sabe que solo el antibiótico no sirve. Entonces hay que ayudarlo de otra manera, cambiar la dieta, ¿para qué? Para que sea más equilibrada, ayudarla con probióticos de los que hay en disposición, el lactobacilo, por ejemplo, la kombucha, el kefir o kéfir, y otro que pueden ser casero, como la remolacha, que puede ser fermentada, en fin. Eh, bueno, mantener el peso adecuado también, ni mucho ni poco. Y ahí tiene una formulita para saber cuándo uno está bien de peso o cuándo no. Se llama índice de masa corporal, que es un cociente entre el peso eh, en kilogramos, gramos y kilogramos, y la estructura dividido, o sea, multiplicado por 2 en metros por 2. Ese cociente tiene que dar en normal entre 18 y 25. Si está más de 25, primer grado de obesidad. Y si está por debajo de 18, primer grado de desnutrición. Ni una cosa ni la otra. Bueno, ¿qué pasa acá? Otro dato. Los chicos, niños, adolescentes, toman 40% más de bebidas azucaradas. Dios me libre. Claro, si yo le doy azúcar a las bacterias, ¿sabés qué contentos van a estar? Obvio. Dos veces más de snacks, chatarra. Bueno, ya sabemos las marcas. Y tres veces más de golosina respecto de los adultos.
Bueno, es un panorama, eso sí, está dado por eh, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todos los nutrientes ya lo sabemos, es lo que dijo Hipócrates hace 2200 años, los nutrientes adecuados, que son hidrato de carbono, grasas y proteínas, grasas no saturadas, no las grasas digamos, saturadas no, porque son grasas trans que no hacen para nada bien, son gruesas, son grandes, no las podemos digerir, y eso después nos trae lipidemia, colesterolemia, trigliceridemia, etcétera, etcétera. Bueno, los alimentos tienen que ser frescos, caseros en lo mayor que se pueda, 2 litros de agua por día, bueno, eso ya lo sabemos, y comer tranquilo, tranquilo, no comer parado, sentarse, hablar lo menos posible, no pelearse en la mesa, y disfrutar de la comida, agradecerla porque es un don que nosotros tenemos necesario para la vida. Bueno, y ahora vamos al tratamiento. Tratamiento, ¿cómo lo enfoco? Lo enfoco en etapas. Las etapas, de acuerdo a lo que me presenta un paciente, es una etapa de limpieza, una etapa segunda, una vez que limpié de las bacterias, tengo que mejorar la motilidad intestinal, si no, y que la válvula ileocecal se abra para que vaya todo para abajo. Y ahí tenemos también buenos remedios homeopáticos y buenas esencias florales. La homeopatía es una medicina que se basa en la idea, en el concepto de energía vital. El miasma es el desequilibrio que genera toxinas, intoxicación o endotoxinas también, que se vuelve crónico. Nacemos con predisposición. No quiere decir que despertemos los miasmas, pero claro, frente a toda esta situación, este panorama, obviamente que algún de los tres miasmas puede aparecer. Generalmente aparece el miasma sórico, que es alarma, nerviosidad, el afuera se me viene encima y yo me quiero defender poniéndome más nervioso, utilizando el sistema simpático, la ira, el enojo, los celos, la envidia, el ataque, querer imponer mi voluntad y mi pensamiento frente al otro. Pero claro, si eso persiste, en vez de sacar todo eso, se me va a volver adentro. Me trago toda la bronca, me enojo, pero nadie lo nota, y empiezo a tener problemas de otro tipo, más profundos. En la primera pude haber tomado antibióticos, lo que sea, alopático, pero el remedio alopático, dado crónicamente, tapa síntomas, suprimo los síntomas, saco la alarma y el incendio sigue. Y ese es el problema. Bueno, después me inflo, empiezo a engordar, empiezo a tener una inflación de mi ego también, aunque nadie lo note, pierdo memoria, o me desconecto de la afuera y bueno, todo lo que vimos del SIBO, así rapidito, ¿no? Y acá hay otro tema interesante respecto de lo que es la energía vital y la salud. La energía vital normalmente, para que sea saludable, tiene que ir de adentro hacia afuera. Yo tengo que dar, tengo que hablar, tengo que, sí, escuchar también, comer también, pero si como, tengo que sacarlo, tengo que evacuar, puedo estudiar, pero eso también en algún momento tengo que aplicarlo a mi vida cotidiana. Si la salud siempre va en ese sentido, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, pero al revés, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Ese es el orden de la salud, dada por un homeópata, Konstantin Hering, que estableció la ley de sanación.
que dice que la salud siempre es un proceso que debe dirigirse de adentro hacia afuera, desde los órganos profundos, a eliminar la toxina, endotoxina, hacia órganos como la piel, la mucosa, la orina, materia fecal, sacar, sacar y sacar. Y de arriba hacia abajo también, porque lo que vimos antes es eso. La digestión va de arriba hacia abajo, no al revés. Si contradigo eso, voy a tener problemas. De la psiquis hacia el cuerpo también, de arriba hacia abajo, los procesos sanadores presentan las mismas características. Bueno, y acá tenemos ya llegando, bueno, ahí tiene la flechita de adentro hacia afuera, suponiendo que la de afuera es la derecha, y tiene que ir complementariamente, pero eso en el equilibrio. Ahí tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no? En equilibrio. Y de arriba hacia abajo también. Bueno, seguimos. No, así no. Bueno, y acá ahora vamos a ver lo último que sería la mención de algunos remedios homeopáticos. Sí, ahí. ¿Cómo trato esto homeopáticamente? Busco aquellos remedios homeopáticos que me favorezcan la eliminación de las causas, no a los efectos, las causas. Las causas son energéticas, pero yo no puedo tratar un problema energético con con una sustancia material. No me sirve. Una sustancia química, o sea, si yo trato, o sea, yo una persona que viene y me dice estoy nervioso, bueno, le escucho y después veo lo que pasa homeopáticamente. Pero si un médico va alopático y dice, bueno, usted está nervioso y tome una eh, clonazepam, o alprazolam, bromazepam, o lo que fuera, le estoy dando a esa persona una sustancia química para, para remediar o para mejorar un problema que es energético. Y no va. Si el problema es energético, tengo que dar algo energético también, porque si no, no me alcanza. Y lo energético viene a partir de la preparación tanto de los remedios homeopáticos como florales. Están preparados de tal manera que son vibraciones infinitesimalmente pequeñas. Hoy se sabe que son nanomoléculas que vibran y van a equilibrar aquellos, valga la redundancia, desequilibrios semejantes. Bueno, hay que explicar un poquito más, pero acá tenemos, busco aquellos remedios que me den la misma sintomatología que puedan curar, que puedan sanar. Eso sale a través de la experimentación. Entonces acá tenemos carbo vegetabilis, que es el carbón vegetal, pero homeopáticamente. El número es el 6, es un 1 con 6 ceros, diluido 1.000.000 de veces. ¿Sí? Lo mío, ¿y cuál de estos remedios sería el más parecido a la sintomatología del SIBO? El licopodium. El licopodium tiene todas las características mencionadas antes, todas, ¿eh? No les falta ni una. Son panzones, a pesar de que sean flacos, tienen inflamación abdominal, tienen hipocloridria, hipomotilidad del intestino delgado y del grueso, estreñimiento, vale, todo el repertorio de síntomas que podemos mencionar. Excelente, yo creo que es el remedio más importante. Lo daría en la etapa primera, junto con el de abajo, que se llama sulfur, para limpieza. Es el gran remedio homeopático de la limpieza. Junto con el CRAVAP, la terapia floral, que es el complemento, digamos, floral del remedio homeopático. Sepia aparece allí como remedio que la homeopatía encontró que es semejante a un nosode de Bach para tratar eh, eh, la toxemia intestinal. La magnesia fosfórica me va a ayudar a recuperar la motilidad y también favorecer el,
el tránsito de arriba hacia abajo y del intestino delgado en todas sus tres partes al intestino grueso. Así permite la motilidad de la válvula iliocecal y después también para que pueda eliminar. Nus vomica es otro muy parecido al licopodium, que tiene todas las características emocionales. El licopodium también le falla la memoria, tiene embotamiento, bueno, y otras características emocionales que son muy particulares. El Nus vomica también, igual que el licopodium, con algunas peculiaridades como que quizás se enoja mucho más que el licopodium. Este es un violento, un justiciero que se enoja por cualquier cosa. Vive estresado todo el tiempo, Nus vomica, lleva en su bolsillo remedios, en la carterita también remedios, es hipocondríaco, bueno, un montón de cuestiones. Y el sulfuro es por excelencia gran remedio. Dado todos juntos, se puede hacer una buena sinergia por unos cuantos días, que no es ahí ya la cantidad de días, el tiempo y eh, la, la fu- la frecuencia va a estar dada por el paciente. Yo no lo puedo establecer previo porque no puedo hablar antes de conocer al paciente, pero por lo menos tengo esas eh, recursos terapéuticos que son mucho mejores creo yo, que un simple antibiótico, que lo único que va a hacer, sí, sacar los síntomas, pero no corrijo para nada lo más profundo, todo lo que estamos hablando antes. Y ahí la dosis sería 5 glóbulos o gotas 4 veces por día, como mínimo, durante el tiempo que sea necesario. Y en lo floral hablaríamos de Crabapple, Vine, que son las características que tiene emocionales una persona con SIBO. Walnut, Wild Oat, faltan otros, pero es simplemente para mencionarlos. Bueno, no sé acá cómo es la cosa. Ya son las 4:30, Madonna Santa. Bueno, aunque sea algunas preguntitas, hasta acá muchas gracias, ¿eh? Ahora podemos hablar, Franco, viertan, porque si no, se van a quedar en la etapa de tragarse todo. Si no hablan acá, Franco, tienen que... Sí, decime Álvaro. sí, tanto licopodium como sulfur, bueno, en general los remedios homopáticos son 6 CH, ¿no? Centesimal de Sí, mañana. Vale, exactamente. Sí, vale, 6CH sería 6 centesimal mañana, que es una vale. potencia que es la más adecuada para este tipo de problema, aunque se puede subir. Pero para empezar, es lo que yo sugiero. O Ajá. sea, Y, sulfur y y, licopodium, además de hacer una limpieza, ya estimulan, recuperan la motilidad intestinal. Porque y yo lo que podría, y lo podríamos hacer así en 2 fases, o sea, primero licopodio y sí, sulfur sí, tal hasta, cual. Si lo queríamos hacer más ordenado, sí, tal cual. sí, Tiene que y haber luego también todos los demás. una adherencia del paciente, ¿no? Generarlo con la confianza Ajá. y Y luego estimularlo para tomaría que todos siga los el demás, ¿no? tratamiento. Después del licopodio y el sulfur, serían todos los Sí, demás. claro, y seguir también, puede ser magnesia fosfórica para ayudar al... Sabemos que el magnesio es un gran remedio estimulante de la motilidad, por eso Ujú. se da inclusive magnesia en forma alopática. Y bueno, después terminarlo siempre con una dieta, probióticos, básicamente. Eso, si falta eso, no terminamos el tratamiento completo. Ajá. Sí. Y Está- probióticos pueden ser eh, aquellos, bueno, y también, por ejemplo, en la dieta nunca olvidarse de pequeñas cantidades de jengibre, pequeñas cantidades de cúrcuma o pimienta negra. Vos fíjate, las culturas que tienen más contaminación del agua, yo conozco México, allá el agua no se puede tomar,
conozco la India un poco, que son contaminantes terribles. Y fíjate que las comidas que tienen ellos son todas picantes, porque el picante tiene azufre y el azufre ayuda a eliminar. Entonces puede ser una ensalada de berro, achicoria, eh, y también, por ejemplo, las crucíferas como eh, nabo blanco, zapallito de Bruselas, coliflor, y todo lo que tenga a lo mejor feo olor, pero por lo menos ayuda por aporte de azufre y evita además el cáncer de colon. Bueno, la mostaza también, pero la mostaza en semillita, no la sabora que se agrega en la salchicha, no. Bien. Ahí está Lilian. Te estás comiendo las uñas, ¿qué pasa? Te estoy mirando, ¿eh? Se va escondiendo. Doctor, tengo una pregunta. Acá Sí, te Nancy. escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Eh, hace muy poco me diagnosticaron paniculitis mesentérica, que tiene que ver con los intestinos ¿Me delgados. lo podés decir un poquito más rápido, más fuerte porque se fue el sonido? Acércate Paniculitis, más al a ver, micrófono. porque estoy en una notebook. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, ahí sí. Una enfermedad que se llama paniculitis mesentérica. Y Sí, quería el saber mesenterio, sí, si tenía algo que ver esto, porque como estamos hablando del intestino delgado, claro. eh, no sé Y si está sí, en relacionado. realidad sí, mira, la ramificación de esto va mucho más allá de lo que es, porque vos fijate que si fui un poquito claro ahí, lo que está básicamente es ese desequilibrio del sistema nervioso, emocionalmente, pero también funcionalmente. Sistema nervioso simpático, parasimpático, desequilibrado. Y eso hace funcionar mal todo lo demás. Acordate de que hay una psiconeuroendocrinoinmunología, el enfoque global, que lo da más la homeopatía que cualquier otra terapia. No es porque yo sea homeópata, yo me volví homeópata porque vi que no era completa todo lo que yo hacía antes. Habría que ver mejor, porque lo que vos me planteás es un diagnóstico patológico. Yo quiero saber tu diagnóstico terapéutico. ¿Cuáles serían los mejores remedios para vos? Que los hay, pero para eso hay que averiguarlo. Ujú. Porque si no, me decís, mesentérico, pero sos vos ahí, ¿cómo te llamás vos? Nancy. Bueno, Nancy, tiene nombre y apellido lo que te pasa a vos. Ujú. No es que sea algo que está en un librito. ¿Me explico? Sí, 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 sí. O sea, mesentérico, pero Nancy. Claro, Sí, entiendo. está primero el paciente y después la enfermedad. Y hay que ver qué te pasó. Bueno, eso se puede ver. Las consultas Bien, se pueden hacer, me le llaman en todo caso al número de celular y ahí la pueden efectuar. Yo con todo gusto les puedo ayudar. bien, 15 bien. 23 05 08 34. Sí, sí, Eh, sí, suelo consultarle, doctor. y bueno, muy bien. Bueno, Franco, una pregunta. sí, decime. Eh, estos elementos que vos mencionaste, ¿también servirían cuando hay Helicobacter pylori a repetición? Sí, claro, porque fíjate, si fuera por el criterio de Helicobacter, que hay una bacteria, yo usaría antibiótico, pero yo no voy a usar antibiótico, voy a usar algo que impida que el Helicobacter esté ahí, el terreno que favorece que esa bacteria esté allí. ¿Por qué se hizo fuerte? Porque se debilitó no solamente el ácido gástrico, el jugo, ácido clorhídrico, sino la funcionalidad. Y eso es lo que tengo que estimular para recuperar la vitalidad.
correcto. siempre es un tema que tiene que ver con la totalidad de lo que nos pasa. No es solo uno está acostumbrado, bueno, a escuchar a los médicos, uno va al médico y dice, usted tiene tal o tal cosa. Sí, pero soy yo, doctor. No es que me fracturé la cadera, soy yo con fractura de cadera o vos con el Helicobacter. ¿Me explico? Y ese yo Correcto. tiene un sentimiento, tiene una forma de ser, tiene una reacción, y eso es lo que hay que buscar, un remedio que sea el mayor adecuado. Creo que dentro de lo que vos me decís, el licopodio y el sulfur serían excelentes. El carbo Perfecto. vegetabilis también, y bueno, después hay que ver factores emocionales, que para ahí está la flor de Bach mucho mejor que Claro. los psicofármacos, que yo ahí Sí, no voy a intoxicar. perfecto. Fíjate que un exceso de psicofármacos después da un terreno mucho más averiado. Claro. Perfecto, contestado. Bueno, muy bien, Franco. tranquilos, ¿eh? Ahí está Álvaro, de nuevo, sí. Desde España, hombre. Sí, disculpe. No, por favor. ¿Qué opina usted de como factor añadido, ¿no? A esas causas que describía antes, la bioacumulación de metales en el organismo y de la radiación? Y mira, yo hablé poquito de eso, pero todo lo que es contaminación eh, genera, porque las estamos incorporando por la alimentación, mejor ni hablar, porque uno realmente se va a alarmar mucho, pero es así, la verdad es esa. Estamos contaminados por plomo, por zinc y por una cantidad de metales. Si hay, hay un test que se llama test, hair test, no sé si lo conoces, No. el test del cabello. Ah, sí, sí, sí. Bueno, acá no está, no lo podemos hacer, hay que mandar Que la te hacen un prueba. mineralograma, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se Ujú. observa cuáles son los metales que están Sí. contaminando. Pero yo te puedo decir, sin saberlo, que el plomo los tenemos todos. Y Y ahí creo que el tendríamos más común es el aluminio sí, bueno, el a día de aluminio hoy. también. El aluminio también puede llevar a, fíjate lo que significa alúmina quiere decir sin luz. Y la persona Ujú. que se intoxica con aluminio empieza a bajar sus funciones mentales, empieza a perder lucidez. Y Sí, ahí el tenemos Alzheimer está remedios relacionado. homeopáticos, por ejemplo, el alúmina, por ley de lo semejante, ayudaría a eliminar los síntomas causados por el aluminio. El plomo homeopático ayudaría a eliminar los síntomas causados por el saturnismo, la plumbosis o saturnismo. Pero El ¿y para eso no cobre, tendríamos el sulfur ya en el tratamiento? el azufre también, porque el azufre te limpia todo. Ah, vale, 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 vale. ¿Qué hay en el infierno? ¿Qué Sufre, olor tiene el diablo? Azufre, azufre. ¿no? El Fuego. azufre. Nos limpia los pecados. Ujú. No es casual, ¿eh? Mm. Sí, mirá, tenemos que pensar que todo eso sin volvernos paranoicos, pero cuidarnos bien. Por eso digo, lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, pero también hoy diríamos que tu aire sea tu medicina también. Saber respirar. Mira, yo estoy acá por este tema del hueso. Estoy Ujú. casi todos los días acá dentro de mi casa. Salgo muy poquito, pero cada vez que vuelvo de haber salido, mi nariz está completamente sucia. Y yo no vivo en el centro de la capital donde hay mucha contaminación, pero hay contaminación. Las camisas están sucias, los cuellos. Yo cuando era chico veía el cielo celeste, hoy lo veo amarillo y hay gente que me dice, qué lindo día. No, qué lindo día, si
Horrible el día, parece nublado. ¿O no les pasa eso? Los que Sí, tenemos más años. Sí, sí. La otra vez vi una chica no, ya hace unos años, de Chile, asombradísima porque hace unos años todavía el cielo de Buenos Aires era limpio y se dice, qué celeste que está me encanta. Claro, en Chile está todo gris, marrón. Uno cuando llega del avión, cruza la cordillera de los Andes, lo primero que ves, ahí abajo está Santiago de Chile. Lo mismo pasa en México. Y ahora está pasando acá. Han salido, los que vivimos en Buenos Aires, han salido a La Plata, por ejemplo, Mar del Plata. ¿Qué pasa cuando vuelven? Buenos Aires se ve envuelto en una nube de oscuridad. Sí. Y ahí estamos metidos nosotros. Por eso el aerobismo también, no digo de correr porque no, pero caminar es bueno. Claro. Igual si uno se puede, en una placita que hay de las pocas que hay en Buenos Aires, vaya a la placita, descanse, vea un poquito de verde, vea a los chicos jugando también, es lindo. Y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera de ganar una guerra? ¿Cuál es? retirándose a tiempo. No Sí, tenerla, señor, no tenerla. muy bien, evitándola, tal cual. ¿Para qué pelearse? Es una forma de evitar. ¿Sabés cómo está? Hay un amigo que es cardiólogo, me dijo algo, me dejó pensando, que los animales en general, las mascotas o los no mascotas, no tienen infartos. ¿Vieron a un perro infartado ustedes? No, No. ¿Quién se infarta? El ser nosotros. humano. ¿Saben cuánto dura un enojo? 5 horas. El otro día iba en un taxi, el tipo se enojó porque había otro al lado. Yo le dije, calmate, por favor, porque si no vas a estallar. Es un pibe joven. Y si que se enoja uno, ¿no? Terrible, ¿no? Lo que pasa cuando uno se enoja es terrible. Se va a caminar, a la hora o 2 horas ya le bajó la bronca. Claro. Entonces, si la mujer le dice, ¿por qué te vas? Si me voy porque me baja la adrenalina. No, quédate, ¿por qué te vas? No, señor, me voy, chao. Así que hay que irse. Le puedo volver, ¿no? Pero hay que irse. No se pelee nadie. Paz, tranquilidad, serenidad. Bueno, chicas, chicos, muchas gracias. A vos, Franco. Muy Eh, interesante. Si bueno, nos me dejan, alegro. ¿Me pueden Gracias. hacer un favorcito? ¿Me ponen algún comentario por ahí? sí, cómo no, cómo no. Sí, pónganlo porque a mí me viene bien y además si les interesa algún tema que les quieran hablar, yo este sistema de charlas la vamos a hacer una vez por mes. Y el mes que viene pienso en depresión. ¿Sí? Qué interesante, Buenísimo, Franco, gracias. buenísimo. Bueno, Bueno, Gracias. las esperamos, Gracias, los Franco. esperamos. Adriana gracias. Burgos, ¿puede ser Adriana Burgos? Adriana Belarga, ¿quién es? No, esa es Adriana Bonilla, de Ah, de Colombia, Bolivia, doctor. ¿sos? Pero hay otra Adriana también, hay varias, he visto. Ah, mirá, Fui alumna, doctor suyo de astromedicina mirá, sí, sí, escucho tu tono, sí. y soy admiradora suya. Tiene un afán. No, no se ponga Y celosa, tiene sí. varias, sí, yo me acuerdo de vos No, en cuida ahí. astromedicina. Menos mal que no estoy casado, guarda, ¿eh? Gracias, Franco. Nos Bueno, vemos en consulta. bueno, nos vamos de viaje Gracias. entonces, ¿eh? A Álvaro lo invitamos también. Si no, nos vamos a España. Ahí Lo van a estamos visitar invitados. a él. Claro. Bueno, chicas, Claro. chicos, muchas gracias. Gracias. A vos, Hasta la muy, Gracias. muy próxima.